Tenemos un pollo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña un gran invitado aquí en su espacio Perfiles Forenses. A nombre de la maestra Karina Gilad Parra, pues le damos un cordial saludo y bienvenido aquí a nuestro programa. Estamos con el maestro Normando Javier Granados Maldonado, su servidora, la maestra Ninfa Lorena Hernández Mateo, y en su programa a través del canal Chens TV. Maestro, le damos la cordial bienvenida aquí a su casa Chens TV. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, pues vamos a hacer la presentación y es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como también tiene maestría en Educación, Derecho Procesal, Penal para Latinoamérica, su grado es en Derecho, ¿sí? Estudios superiores de Derecho Humano en IUSAL, Estado de Derecho y Gobernanza C3. El día de hoy nos trae un gran tema que es Estatuto De Roma. de Roma. ¿A qué se refiere esta parte del Estatuto de Roma, maestro? Muy bien, como originalmente nace como una convención de países que acuerdan determinar una corte que sea permanentemente de investigación de delitos. Teníamos anteriormente los crímenes que habían sucedido en la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los tribunales de Nuremberg. Con posterioridad en la Yugoslavia y los tribunales de Belgrado. Luego los de Ruanda, por ejemplo, en los casos de algunos eventos de los niños soldados y demás que estuvieron en los genocidios de Ruanda en África. Sin embargo, esto no es práctico ni tampoco serio el mantener un tribunal mientras sucede un caso y luego lo quito. No son tribunales a modo. El caso del Estatuto de Roma es un concierto en el que originalmente 60 naciones concertan en 1998 la creación de la Corte Penal Internacional, un tribunal preciso para la investigación de delitos altamente graves para la humanidad. En este caso son 4 de ellos: genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, que se incorpora hasta 2010. Nace en 1998, pero en 2002 entra en funcionamiento y actualmente cuenta con 125 países partes. Imagino que en esos ciento y tantos países estamos nosotros. Afortunadamente, por eso estamos platicando aquí hoy. Exactamente. ¿Qué es en lo que nos respecta como México, ¿sí? Y las ciudadanías conocer a través de esta información que nos trae el día de hoy? Muy bien. Tenemos algunas situaciones actualmente que no son idóneas, como el evento de las desapariciones forzadas, el hecho de que existe permeo de crimen organizado dentro del sistema. Y hablo del sistema, me refiero al sistema jurisdiccional, al sistema de fiscalías, incluso las investigaciones se hacen a modo. Existen denuncias, por ejemplo, como la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, el cual originalmente con el sexenio de Peña Nieto se hizo una investigación muy pomposa, pero que al final de cuentas no derivó en nada, simple y sencillamente encubrieron al cartel que levantó a los 43 estudiantes. Con posterioridad, en el sexenio anterior se hizo una comisión de la verdad, la cual llegó a la misma conclusión, y lo que entendemos es que de cierta forma el permeo del crimen organizado en algunas áreas del sistema implica la necesidad de que los cubran unos con otros. Si yo te hago llegar, pues yo te permito delinquir. Es como el evento de los derechos de piso. Claro. Decimos actualmente, bueno, ¿cómo podemos nosotros tributar ante Hacienda y aparte tributar con el crimen organizado? ¿Por qué lo permiten? No hay una respuesta agradable. Entonces, bajo ese orden de ideas existen otro tipo de elementos delictivos, como son los centros de reclutamiento. Hablamos del rancho Izaguirre, hablamos de las fosas clandestinas, y dice, bueno, ¿quién lo va a investigar? Vamos a la Fiscalía General de los estados, no se hace nada. Claro. Vamos. Es más fácil, mejor mencionar que el rancho Izaguirre fue montado, ¿no es así? Pareciera ser que fue montado, pareciera ser que lo inventaron, pareciera ser que lo desacreditaron. Todo pareciera ser, porque no tenemos una investigación seria al respecto. Claro que sí. Si nosotros acudimos a las fiscalías, que son las encargadas de investigar delitos, vamos, por ejemplo, a las de los estados, no se logra nada, vamos a la General de la República, se logra menos, y preguntamos, ¿qué está pasando? Ortega y Gasset emitió una opinión que decía
que la complicidad pasiva, que quiere decir no hago nada en función de una actitud criminal que se está verificando o la encubro, la complicidad pasiva se convierte en un crimen estructural y eso hace cómplice al sistema que la encubre. Y esa es una de las situaciones que están sucediendo en la mayor parte de los estados a nivel mundial, en los cuales el crimen ha permeado, en el cual existen intereses superiores al mismo estado, que el bienestar debe tener el Commonwealth, que sería el bienestar de todos. Si no lo observa como prioridad, es porque algo más dentro de su ilegitimidad de llegada, algo más lo lleva a mantenerle encubierto al crimen organizado. Sí, claro, y tenemos que hablar incluso forzosamente acá del terrorismo que vivimos hace unos días. Lamentablemente, como se suscitaron los hechos, pues también estuvimos privados incluso de nuestra propia libertad. Por supuesto. De forma consecuente, de cierta manera, hace algunos meses cuando entra el primer mandatario de los Estados Unidos de América, una de sus primeras cruzadas es contra el narcotráfico. Y la manera en la que podía que sus agencias intervinieran tras fronteras, como la CIA, como el FBI y como la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, sería solamente a través de determinados crímenes. Y para ellos el terrorismo es un crimen sin fronteras. Por ello les llaman narcocarteles terroristas. Al convertirse en terroristas, inmediatamente se arrojan la jurisdicción de investigarlos y acabarlos, como lo hacen. Ahora, hicieron ciertas acciones, por ejemplo, en el Caribe, cuando a las lanchas les empezaron a bombardear, luego se atrevieron a hacerlo acá también en el Pacífico. Es como un ajusticiamiento sin juicio, ¿no? O sea, una condena de muerte antes de siquiera juzgarte, ni tampoco tener evidencias. Decías que habíamos tenido secuestrados a nuestra libertad. Ciertamente, cuando atraparon y mataron al Mencho, porque pues, no les convenía que hablara para nadie, ese es mi punto de vista particular, toda la población de repente se dio cuenta qué tan grande es la influencia del cartel Jalisco Nueva Generación, impulsado en el sexenio anterior y que creció inmensamente y que de repente 28 estados se pusieron en estado de sitio. Lo más alarmante de esto es que el permeo dentro del sistema no es a un nivel homogéneo. Se alcanzaron tantas retribuciones de tantos carteles que ahorita no sabemos quién controla qué parte. Y prueba de ello es que nuestra primera mandataria estaba en gira, sucede este operativo sin tomar las previsiones necesarias, donde la puedas resguardar, ¿no? Porque sabemos perfectamente que en un momento dado el Ejecutivo, si es atentado, ¿cómo vamos a tener gobernabilidad? Sí. Entonces, estando en gira, se hace el verificativo, se aniquila al Mencho y en un momento dado se prende todo el país. Y la presidenta estaba afuera, eso no lo podemos permitir. Nosotros, los que votamos o no por ella, no importa, pero es nuestra primera mandataria. Entonces no podemos dejarla al garete. Y nosotros menos, ¿por qué? Porque hubo 600 vehículos robados, quemados, vías de comunicación completamente anegadas porque no podían pasar. Entonces, eso no es gobernabilidad, eso no es un Estado de Derecho, eso no podemos permitirlo. Pero decir, bueno, aquí en México no podemos hacer nada más, claro que podemos hacerlo. Pero hay que permitir, por ejemplo, si yo tengo, voy a poner un ejemplo un poco chusco, si yo tengo varios perritos y todos andan greñudos y todos cochinos y se tienen sus nuditos en el pelo, y yo no soy veterinario ni estilista canino, pues debo permitir que un estilista canino venga a rasurarme a mis perritos. Quiero dar a entender con esto que existen fuerzas militares, tácticas y de investigación suficientes con otros países, con otras entidades u otras autoridades que podríamos pedirles que nos vengan a rasurar a nuestros perritos. Espero que no se ofenda el crimen organizado, pero estos son para nosotros. No, este es un espacio, que bueno que lo menciona, maestro. Somos un espacio en el cual damos difusión a todas las áreas de las ciencias forenses. Nuestros televidentes que nos siguen, incluso también son ciudadanos tal vez comunes, algunos profesionales, algunos estudiantes, pero que desean sentirse informados, ¿no? Y toda esta información obviamente es no solamente para exponerlo, sino también con fines tal vez incluso hasta investigativos, ¿no es así? Y también en la réplica de poder tener estos conocimientos y saberlos aplicar. No estamos exhibiendo a nadie, como bien lo mencionó el maestro, pero son sucesos que nos han tocado vivir aquí en México. Y no solamente en México, en parte mundial. Esto ya es algo
demasiado extenso que se ha salido de las manos y nuestro fin es simplemente nada más informar, ¿no? Claro. Así es. Ahora tenemos una zozobra a nivel internacional por la idea de que Trump quiere tomar control sobre el estrecho de Hormuz. ¿Qué tan benéfico sería? ¿O es? Mire, cuando nosotros pensamos como nación en función de un beneficio común, debemos entender que quienes intervengan sea un consenso. Nadie le autorizó ni le pidió a Trump que hiciera un abordamiento sobre el estrecho de Hormuz. Y sabemos que como sucedió en Venezuela, nos decían, ya liberen por favor a nuestros hermanos venezolanos. Fue por Maduro, nada más lo quitó para efectos de dejar un títere que él pudiera controlar para tomar control sobre el petróleo. Fue acá con Irán, va lo mismo. Quería Groenlandia, son para intereses exclusivamente pecuniarios, patrimoniales, para Estados Unidos. A nosotros no nos beneficia en nada. De hecho, nosotros estábamos, hoy escuchando en la mañana, dice, nosotros tuvimos contingencia, el secretario de Relaciones Exteriores, tomamos providencias y compramos una refinería, Deer Park. Pero, pues, ¿cuándo iban a saber que íbamos a tener un conflicto con Irán? Eso no es cierto. Lo que está sucediendo es que quiere tomar control sobre puntos estratégicos como tierras raras de Groenlandia, petróleo acá, petróleo allá, y a todos controlarlo. Porque esa es su forma de existir. Él solamente existe para amenazar, porque él es un empresario. Okay. De parte del derecho, ¿cómo estaríamos nosotros salvaguardando nuestra ciudadanía? Que es lo más importante también, para que ellos puedan conocer a través de... ¿no? Bueno, para que nosotros podamos mantener una protección sobre nuestros derechos, sobre nuestra integridad, sobre nuestro entorno y nuestra vida diaria, necesitamos participar, primero que nada. ¿Por qué? Porque hablamos de la cultura de la denuncia. Hay quienes hemos perdido el amor por la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a una fiscalía, perdemos 2, 3, 4 días, no hacemos nada. Pero hay niveles, como dice una canción, hay niveles. O sea, si tú te vas a meter a una fiscalía de aquí, en la cual ya no tienes confianza, ¿para qué vas a redundar en lo mismo? Mejor infórmate cuáles son los mecanismos. Y en este caso, por ejemplo, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto de Roma, cualquier persona puede excitar a la autoridad, que en este caso sería la Fiscalía de Investigación de la Corte Penal Internacional, para que tome conciencia de ciertos delitos que se cometen aquí, de los que en su competencia están dentro del 5, 6, 7 y 8, la descripción de crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra y a partir de 2010 el crimen de agresión, que no es muy fácilmente de entender, pero es cuando una entidad o un país invade de forma bélica otro sin que exista una razón ni una declaración de guerra, ni tampoco se establezcan lo que se llaman rules of engagement, que quiere decir la forma en la que pueden entrar en conflicto. Entonces, cualquier mexicano puede decir, ¿sabe qué? Mire, yo tengo tantos personas que hemos perdido, encontramos los restos, no hace nada la autoridad, hay una omisión y algo que se llama, en un momento dado, suplencia de la deficiencia. Aquí, allá se llama supletoriedad. ¿Qué quiere decir? La Corte Penal Internacional no va a venir a ejercer jurisdicción sobre México nada más imponiendo. Si el Estado no puede o no quiere investigar, la Corte Penal Internacional viene en función de esos 4 delitos. Y viene sobre personas, no sobre el Estado, porque, por ejemplo, para los crímenes del Estado en materia de derechos humanos está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que castiga a la nación, no a la persona. Pero dices, bueno, ¿y las personas quién las va a castigar? La Corte Penal Internacional. ¿Y también las protege? Por supuesto, existen medidas cautelares, existen fondos fiduciarios para la reparación de daño de las víctimas. Por ejemplo, en Ruanda había unos soldados que eran incluso menores de 12 años, que aniquilaban con armas de alto calibre, aniquilaban a sus propios congéneres. Imagínate cómo impactó para esos niños. Posteriormente dice, bueno, ya se acabó la guerra, ya me quitaron las armas, ¿y ahora qué hago? No sé hacer otra cosa. Y estoy profundamente traumado. Existe un fondo fiduciario que todas las 125 naciones que conforman aportan de acuerdo a su densidad de población, y esas cantidades se utilizan tanto para la reparación del daño, que es la parte de justicia restaurativa, como para la justicia retributiva, que es la persecución, búsqueda, aseguramiento y castigo de los responsables. Tenemos 2 tipos de justicia: retributiva, que es castigar; restaurativa, que es reparar. Y una que platicábamos hace unos días con la doctora Miroslava Echeverría, la justicia terapéutica, que es aquella que te ayuda a trasladar tus circunstancias que propiciaron la comisión del delito o por las cuales fuiste efecto del delito, te ayudan a trasladarlas al realmente volver a vivir después de haber sido parte de alguna de estos eventos delictivos.
¿Cuál de las tres, maestros, sugiere en la práctica dentro de la ciudadanía de México? Sobre todo porque precisamente no tenemos la cultura de la denuncia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos temor, tenemos familia, ¿sí? Sabemos que todo esto tiene alguna consecuencia, incluso no solamente legal, ¿no? Hay razones. Sí. Una principal es cultural. Normalmente dicen que quien no quiere que le revisen el pañal es porque tiene moscas. Y eso quiere decir lo siguiente. Yo no estoy acostumbrado a la cultura de denuncia. ¿Por qué? Porque de cierta forma en mi familia vemos, uno, que no produce efectos o que nosotros mismos somos ocultantes de circunstancias al margen de la ley. Por ejemplo, viene el de la luz, oye, quítale el diablito para que no lo vean. Uno en su mismo entorno particular. Ahora, dice, ahí viene el de Coppel a cobrar, dile que ya no estoy aquí. Entonces, la juventud ha empezado a crearse en esa cultura del ocultamiento. Entonces, ¿cómo voy a ir a parar una fiscalía si yo mismo soy un transgresor de la ley? Por otro lado, bueno, ¿para qué voy a la fiscalía si ya vi que golpearon a mi madre, a mi hermana y esto? Vamos y no pasa nada, y el delincuente luego viene y se lo burla. O, en un momento dado, aviso que venden drogas enfrente de mi casa, y al rato vienen y me balean mi casa. ¿Cómo se enteraron? Sabemos cómo se entera. Entonces, yo considero que la justicia debe tener esas tres vertientes. La retributiva, siempre hay que encontrar al responsable, eso es uno de los principios del artículo 20 constitucional, encontrar y sancionar al responsable. Y que la víctima reciba una reparación, sí, pero la reparación no tiene que ser nada más económica, no nada más es cuantificable en dinero. Debe implicar la reparación, regresar al estado original que yo guardaba antes de que fuera impetrado por un acto reprochablemente social, como esto es un delito. Entonces, si a mí me robaron, pues el hecho de que me devuelvan mi bolsa no implica, porque ese día perdí de trabajo, el impacto emocional, el impacto psicológico, cuántas otras cosas dejé de hacer por un lapso, dejar de tener las posesiones, todo eso tiene que ser integral, tiene que ser 360. Ahora, vemos, por ejemplo, que los medios, algunos son muy amarillistas, y mataron, destrozaron, hicieron, miren al violador, miren al ladrón. Sí. Y cuando resulta que digas, usted disculpe, no era usted, ¿cómo reparo eso? Dice, bueno, pues hay que darle una lana y luego publicar la sentencia. Y la sociedad, ¿cómo la reparo? ¿Por qué? Porque decía Clara Brugada hace unas semanas, decía, hay que bajarle a la nota roja. No es lo correcto. Lo que hay que hacer es ser responsable con la información. Porque una vez que a mí me pusieron en los medios, el ladrón de la Venustiano Carranza, por ejemplo, ¿no? Pues a mí me van a ver como el ladrón de la Venustiano Carranza. Todo el mundo que lo vio, en los mismos medios debe existir una réplica correctiva. Claro. Para que la sociedad tampoco se sienta espantada constantemente. Sí existe crimen, pero somos 128 millones de mexicanos, no son 128 millones de delincuentes. No, claro que no. Entonces, podemos los más, aunque como decían, bueno, Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque da miedo que lo sancionen, porque no quiere cumplir las reglas. Es un chamaco rebelde. Bueno, pero dices, bueno, ¿cómo voy yo a sancionar como Corte Penal Internacional a un Estados Unidos o a un Rusia cuando invade Ucrania? Pues sangran grandotes, pero somos más, le echamos montón, ¿no? Entonces, la justicia es hacerte responsable. Veo que cometen un delito contigo, te ayudo y aparte denuncio. Yo también, y funjo como testigo, ¿no? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Pero cuando te sucede a ti, quisieras que todo el mundo te ayudara. A eso me refiero, corresponsabilidad. Exacto, hablando de corresponsabilidad, muchas de las veces, como bien lo menciona el maestro, desde la educación en casa. ¿Cómo educamos en casa? ¿Y para qué educamos en casa? ¿Para el ocultamiento o para la honestidad? Sabemos que de manera responsable ambas van a tener consecuencias. Claro. ¿Sí? Porque incluso si en casa se permite algo y de pronto se denuncia a alguien mismo en casa, pues vamos a tener que entregarlo. ¿No claro, es así? Por supuesto. Y esa es la legalidad de la formación en casa incluso. Es un término muy difícil de comprender, se llama integridad. Exacto. O sea, yo veo que mi hijo violó, yo no voy a venir y ocultarlo y tratar de sustraerlo. Oye, lo hiciste, esa personita también puede haber sido una de mis hijas. Entonces yo no quisiera que se sustrajera, sino que se reparara el daño. Y en el momento en el que tú puedes íntegramente confrontar el evento delictivo, también lo puedes reparar. Lo que no confrontas, no lo puedes reparar. Sí, precisamente hace unos días, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues se exhibe, ¿no?, de manera explícita toda la violencia en el cual no solamente las mujeres están sumergidas, incluso también toda la ciudadanía. Hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes.
Y todo esto también va dentro de, ¿no?, la integridad misma que nosotros debemos de promulgar. ¿No es así? Hay algo importante. Una conducta debe de ser como una tarjeta. Si es de crédito, es de débito. De crédito vas a gastar lo que no tienes. Tú no puedes ser lo que no eres. Y Claro. una de débito es, yo te he puesto, colocado ahí, invertido tanto valores, integridad, principios, rectitud, ética. Solamente eso puedo ser, porque si no me lo pusiste no lo puedo gastar. Pero sí puedo aparentar que soy buscando la aprobación externa cuando la única aprobación tiene que venir aquí dentro. Y si yo dentro veo que mi hijo es un delincuente y está produciendo un daño en la sociedad, la integridad mía me tiene que decir, ponlo a disposición para que reciba ayuda. Porque a los delincuentes que no se les sanciona acorde a las leyes, los sanciona la calle y normalmente acaban muertos. Exacto, el mismo refrán lo dice, ¿no? Educa a tu hijo en casa, si no en la calle lo va a educar, ¿no es? Es correcto. Sí, es un refrán muy fuerte que si lo concientizamos es verídico, ¿no? Nuestros hijos, nuestra familia son extensiones de nosotros. Entonces, si yo quisiera que mi mano delinquiera, pues yo estoy delinquiendo. Si mi hijo delinque, pues yo así lo inculqué. Entonces, si el poco, la porción orgánica que yo voy a heredar a este mundo, a esta sociedad, la voy a permitir que sea completamente desplazada en cuanto a lo que es la normalidad, la legalidad, la prudencia, pues eso es lo único que le voy a dejar al mundo. Estoy un ente que no estoy heredando nada positivo. Entonces, ¿cómo no se va a sentir uno orgulloso cuando vas a la graduación de tu hijo en la universidad y dice, le aplauden y el mejor promedio? No cabe uno en el lugar. Claro. Pero cuando dicen, ¿sabes qué? Pues este es un ladrón porque él me timó y me hizo lo otro. Te quieres meter abajo de la alfombra. Pero, ¿cuál es lo normal de una familia? Una familia no tiene que esconderse, no tiene que avergonzarse, tiene que confrontar. El confront es la única oportunidad de solucionar las cosas, en mi punto de vista. Claro, solamente así. Si nosotros no enfrentamos y confrontamos incluso las mismas actitudes que vemos en casa, no pues, lo podemos hacer al exterior definitivamente. Algo que siempre he recalcado, nosotros en familia también somos parte de una sociedad. De pronto puntualizamos, la sociedad cada vez está peor, pero nosotros somos esa parte de esa sociedad, no somos un ente disperso, ¿no? Algo que también recalcar es, dentro de la educación en casa, la formación de los padres. Claro, es como si dijéramos, la sociedad es como un cuerpo, Sí. ¿no? Es un total, ¿no? Unos hacen unas cosas, otras cosas sirven para otros, los pies para caminar, las manos para mover cosas, y de repente tienes una llaga o un honguito en un pie. No, el hongo te está allá, no, es tú. La sociedad somos todos, formamos parte interactiva. Precisamente por eso el hombre es un hombre social para efectos de convalidar las carencias y aportar las fortalezas para hacer algo productivo. Cuando tenemos elementos nocivos, por eso se llama centros de reinserción, porque los guardas, los sacas de la sociedad, porque no pueden poner su ética dentro de ellos mismos, sacas de la sociedad, los reeducas, lo que no hicieron en su casa, y los vuelves a echar, salvo que sean psicopáticos, los que necesitarán un tratamiento especial. Pero los que son normales, que nada más son baquetones, como le decimos, pues hay que volverlos a enderezar, ¿no? A algunos les sirve bien la guardada, ¿por qué? Porque adentro sufren las carencias y pueden valorar lo que tenían afuera. Pero a otros desafortunadamente llegan y solamente hacen maestría en crímenes allá adentro, ¿no? Desafortunadamente. Por lo que los centros de readaptación o reinserción deben de tener una vigilancia plena. Yo no entiendo por qué no podríamos tener una vigilancia 24/7 de cámaras dentro de los reclusorios. ¿Qué tienen que esconder? ¿No? Lo mismo que debería suceder en cada una de las oficinas públicas, que cada funcionario tuviera ahí un 24, así como si tuviera un Big Brother. No pasa nada, si yo estoy haciendo mi trabajo y no infringo la ley, no tengo por qué ocultar. Claro, así es. Veamos. Sí, incluso ahorita hablando de los centros de reinserción, también se encuentran programas de AA para atender precisamente la situación de la adicción. Justicia terapéutica. Exactamente. Y fíjate que hay un detalle muy importante. Si nosotros quisiéramos hacer una corrección normativa, que es lo que puede hacer que funcione, necesitamos que las generen alguien que sepa. Y para que sea alguien que sepa, o sea, si tú me dices, oye, tengo mi perrito enfermo, ¿a dónde lo llevo? Pues un veterinario. Oye, tengo a mi hijo enfermo, pues con un pediatra. Oye, quiero hacer una ley, ¿con quién? Con un abogado. Lo que deberían ser los legisladores, por lo menos el perfil profesional de legislador debe ser, por lo menos tiene que ser abogado.
Así es. ¿no? Ese sería, yo creo, el principio de entender cómo se hacen las leyes. Necesita ser abogado y que las leyes sean efectivas porque pues, nosotros sabemos cómo se aplican, dónde se aplican y dónde se atora en la marrana. Y si estás acá nada más porque te pusieron y porque eres guapo o eres popular, pues no me sirve de nada. Yo no quiero que alguien me represente porque es muy popular, sino que alguien que realmente tenga algo aquí adentro que permita crear soluciones a través de instrumentos normativos. Creo que por ahí empezaríamos, ¿no? Sí, claro. Hablando de los instrumentos normativos, ¿cuál sería uno que nos podría regir en este momento? Que nos debería regir ahorita en este momento, yo creo que la perfilación profesional del cargo público. Eso tendría que ser primero uno de los ordenamientos que deberíamos tener. Perfilar profesionalmente cada uno de los puestos, porque me pones a un veterinario como secretario de salud. O me pones a un líder sindical como legislador. Cada quien va a jalar para su molino, pero no es su expertise. Entonces, Sí. yo creo que la perfilación profesional de los cargos públicos debería ser una parte, incluso a nivel constitucional, donde desgrane a todas las demás normatividades para que cada quien diga, oye, ¿quién está haciendo? No te preocupes, puros abogados, 500 abogados, 328 abogados, Sí. ¿no? Pero imagínate que yo ponga una clínica de salud y ponga ahí veterinarios, carpinteros, herreros, con lo muy honroso del desempeño de cada una de las profesiones, pero si no es lo tuyo, no. Zapatero a tus zapatos. Claro, es no estar ni siquiera robando un puesto jerárquico que ni la vamos a saber implementar, ni la vamos a saber ejecutar, y que sobre todo vamos a ocasionar todavía más daños aún, ¿no? Te voy a decir algo, tú no puedes... Integridad nuevamente. Exacto. Tú no puedes desempeñar un cargo al cual arribas cometiendo un delito. Te voy a decir por qué. Dice, a ver, proteste usted cumplir, hacer cumplir y proteger la Constitución. Si yo no soy abogado, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Me gusta cómo se oye, ¿no? Pero si yo no puedo ni sé con qué instrumentos estoy falseando a la verdad, desde ahí cometo un delito. El hecho de ocupar un cargo para el cual no tienes la capacidad o la calidad implica un delito, implica una responsabilidad para los servidores públicos, artículo 69, por ejemplo. Entonces, oye, pero es que fíjate que tú hiciste tal y cual cosa, no me puedes sancionar porque yo no soy abogado. Claro que te puedo sancionar porque para empezar mentiste. ¿No? Imagínate que tú vas a un lugar donde te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer composición de estructuras tecnológicas. Sí, yo, porque me gusta el sueldo. Y a la hora que te ponen enfrente de la computadora no sabes ni por dónde prenderla. Y necesitas ciento y tantos asesores para que hagan una iniciativa de ley. A mí me ha tocado ser asesor de algunos legisladores y me dicen, quiero una iniciativa. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. Le digo, pero usted está en la, por ejemplo, en la Comisión de Educación. De lo que sea, yo quiero salir en la agenda legislativa. Entonces en ese momento dices, ¿en manos de quién estoy? Sí. ¿Y por qué será que suceden las cosas que suceden? Pues porque desde que la cocinera salió a comprar los ingredientes, trajo los incorrectos. Por eso no tenemos el platillo que necesitamos o el que merecemos. O los ingredientes no son acordes. Ni de la calidad ni los que corresponden. Sí, desafortunadamente, ¿no? Maestro, ¿dónde lo podemos localizar? En Díganos sus Facebook, redes. por ejemplo, Normando Granados y Abogados, o Colegio Latinoamericano de Posgraduados en Derecho, que presido desde 2007, y algunas otras partes más donde estamos metidos. Somos 480 asociaciones en todo lo que es Latinoamérica hispanoparlantes, desde que estaba yo haciendo el doctorado en la Carlos III y en la Unisalve, en la Universidad de Salamanca, el de Estado de Derecho y Gobernanza, y estudios superiores de Derechos Humanos tenemos en todas partes, pero principalmente en esas, para no meter yo en otras asociaciones. Normando Granados y Abogados, Normando Granados, Facebook, en Twitter es Normando X, pero bueno, finalmente así me pueden encontrar, Normando Granados. Ah, pues le agradecemos mucho, sobre todo su participación y su tiempo, porque sabemos que es una persona demasiado ocupada. Gracias, gracias Nunca por tan estar aquí. ocupada como para participar corresponsablemente en lo que pueda permear en el beneficio de nuestra Y de sociedad. verdad le agradecemos nosotros a través de Perfiles Forenses y aquí en su programa Chance TV. Y a todos nuestros televidentes, pues darles las gracias y síganos, por favor, con más temas interesantes como el día de hoy. Estamos acá para servirles a nombre de su servidora Ninfa Lorena Hernández Mateo y la maestra Karina Aguilar Parra. Nos vemos en el siguiente programa, día lunes, 2:30 de la tarde, aquí por Chance TV. Hasta pronto. Adiós.